Mein Name ist Amir. Ich war ein angesehener Staatsanwalt in Berlins muslimischer Gemeinschaft. Ein Beispiel für Disziplin und Loyalität. In Anzügen gekleidet, mit ernstem Blick. Doch tief im Inneren brodelte ein gewaltiger Sturm. Ein Sturm, den ich nicht benennen konnte. Während ich Tag für Tag die Rituale meines Glaubens durchlebte, fühlte ich mich leer, gefangen zwischen der Erwartungen meiner Familie und einer Sehnsucht nach Wahrheit, die nicht stillzulegen war. Eines stürmischen Abends, als die Dunkelheit der Nacht mich umhüllte, begegnete ich der Lichtgestalt. Es war Jesus. Er kam nicht, um mir eine Diskussion über Religion zu bieten. Er kam, um mir die Wahrheit zu offenbaren. Eine Wahrheit, die ich in meiner konservativen Welt niemals hätte erahnen können. Ich erlebte eine Nahtoderfahrung, die alles veränderte. In diesem Moment wurde ich zur Flamme, die in der Dunkelheit der Glaubenssysteme leuchtet. Was, wenn ich dir sage, dass der Kampf, den ich einmal für spirituell hielt, viel tiefer ging, als ich es mir je vorstellen konnte? Der Einfluss der Angst und Manipulation, der nicht nur meine Gemeinde, sondern auch die Welt, in der wir leben, gefangen hält. Ich war ein Teil eines Systems, das nicht Gott diente, sondern einer verborgenen Agenda, die versuchte, zwischen mir und der Wahrheit zu stehen. In der Zeit, in der Jesus mir seine Botschaft offenbart hat, spürte ich den Aufruf, nicht nur zur persönlichen Freiheit, sondern zur Befreiung von einem Kollektiv, das in Dunkelheit gefangen war. Die Fragen, die ich hatte, fanden nicht nur Antworten, sie entzündeten ein Feuer der Entschlossenheit in mir, für die Wahrheit zu kämpfen, wo auch immer ich sie finden konnte. Doch die Entdeckung war mit schwerem Preis verbunden. Der Zorn meiner Familie, die Schande meiner Community. Ich wurde zum Ausgestoßenen, dem, der die Schamschleier ablegte und das Licht suchte. Aber in der Gemeinschaft der Gleichgesinnten fand ich eine neue Hoffnung. Eine Hoffnung, die wie ein Pfad durch die Dunkelheit führte. Wenn du das Gefühl hast, ebenfalls nach einer tieferen Wahrheit zu suchen, dann lade ich dich ein, mitzuwirken an dieser Reise. Kommentiere unten und teile mir mit, von wo aus du zuschaust und wie spät es bei dir ist. Lass uns wissen, wie weit sich diese Wahrheit erstreckt. Und wenn auch du Jesus liebst und bereit bist, die Ketten des Unwissens zu sprengen, abonniere jetzt den Kanal Wahrheit von Jenseits. Denn das, was gleich kommt, ist nicht nur eine Geschichte, sondern eine Offenbarung, die auch dein Leben verändern kann. Vivo en un conservador barrio musulmán de Berlín, donde la atmósfera está llena de obediencia y miedo. Desde joven, siempre se me enseñó lo que debía creer y cómo debía actuar. La esperanza de un futuro mejor se enfrentaba constantemente al temor de ser visto como un traidor, si alguna vez osaba cuestionar el relato establecido sobre nuestra fe. Soy Amir, un fiscal en una sociedad que parece cerrarse a la crítica, y esa presión se ha vuelto cada vez más opresiva. La vida, en su repetición interminable de tradiciones y expectativas, me ha alejado de mi verdadero ser. Cada día que pasaba me sumía más en un estado de vacuidad emocional. Las oraciones que solían brindarme consuelo ahora se sentían como una carga. En el fondo de mi alma, una voz sutil me decía que había algo más allá de lo que enseñaban. Me encontraba en un punto de quiebre, dividido entre la necesidad de pertenencia y la urgente búsqueda de la Wahrheit. Entonces, en una noche oscura de introspección, todo cambió de una manera que nunca podría haber anticipado. Mientras reflexionaba en un rincón solitario de mi hogar, una luz deslumbrante llenó la habitación. En medio de esa brillantez, vi la figura de Jesús. Su presencia era una mezcla de paz y poder, que me envolvía en un abrazo espiritual. Me miro a los ojos y, en un instante, sentí que todas mis defensas se derrumbaban. Jesús me habló con una claridad que cortaba la niebla de confusión en mi mente. Me reveló una Offenbarung sobre el estado del mundo, sobre la manipulación que la élite ejerce a través de la verborgene agenda, haciéndonos vivir en una perpetua Täuschung. Las verdades que me compartió sobre la injusticia, la guerra y la división social resonaban profundamente en mí. Ya no podía ver las cosas como antes,
comprendí que todo era parte de un sistema que tenía como objetivo mantener a la humanidad aislada, dominada por el miedo y la ignorancia. La realidad que enfrentamos y el sufrimiento de las personas no son meros accidentes, sino fruto de un diseño que busca controlar nuestras vidas. Comprendí que esta nueva visión no solo era una responsabilidad, sino también un privilegio que debía compartir. Regresé a la realidad, mi cuerpo temblando por la intensidad de la experiencia. El amor que Jesús había compartido conmigo ardía en mi corazón, pero también estaba impregnado de un profundo sentido de urgencia. Sabía que debía actuar, que mi misión era hablar por aquellos que no tienen voz, y mostrarles que el camino hacia el Erwachen espiritual comienza por cuestionar las estructuras que nos han mantenido cautivos. Pero al mismo tiempo, el temor a la respuesta de mi comunidad seguía inquietándome. ¿Cómo compartir esta luz sin ser rechazado? La lucha por mantener mi lugar en el mundo se intensificaba, y la idea de perder a mi familia me aterraba. Decidí que debía avanzar, y así empecé a buscar a otros que también estaban dispuestos a examinar su fe. Me uní a grupos que exploraban la espiritualidad desde perspectivas más abiertas y diversas. Con cada encuentro, me sentía más fortalecido, como si las cadenas que me habían atado comenzaran a romperse. Escuchar las vivencias de otros me hizo darme cuenta de que no eran solo mis luchas, eran luchas compartidas, y al unirnos, comenzábamos a formar un frente de resistencia contra la opresión. En cada historia encontré un espejo que reflejaba mi propia búsqueda, y juntos empezamos a desafiar las estructuras que nos habían dividido durante tanto tiempo. Soy Amir, un abogado musulmán de Fundraise y Llanos, y mi vida ha estado marcada por el respeto y la formalidad en el entorno profesional. Sin embargo, en mi interior, se libra un Geistlicher Krieg que consume mis días y mis noches. A pesar de mi estatus y éxito, me siento atrapado en un ciclo de dudas que desafían las bases de mi fe. Las expectativas impuestas por mi comunidad y mi familia son como una sombra que acapara mi ser, y cada oración que elevo se siente en ocasiones vacía. He llegado a un punto en el que me pregunto si la vida que vivo es realmente la que el destino ha previsto para mí. Desde que experimenté el encuentro transformador con Jesús, las piezas de mi mundo comenzaron a caer en un patrón diferente. En medio de una rutina monótona, vi su luz en un momento de crisis y desesperación, y esa revelación trajo consigo un torrente de emociones. Jesús no solo iluminó mis miedos, me mostró verdades que estaban escondidas detrás de la Toshun que nos rodea en la sociedad. Comprendí que la élite manipula las creencias para mantener a las personas en el oscuro desconocimiento, y esa revelación despertó en mí un profundo sentido de urgencia. Tenía que actuar, pero el miedo al rechazo seguía siendo una barrera que me detenía. Al regresar a la realidad, la lucha interna se intensificó. Mientras seguía cumpliendo mis obligaciones como abogado, las preguntas persistían. ¿Cómo podía seguir defendiendo un sistema que, en muchos aspectos, perpetúa la injusticia? Mi vocación se había convertido en un conflicto, una paradoja que parecía desconectarme de mi esencia. Las noches se llenaban de inquietud, y la visión de Jesús seguía iluminando mis pensamientos, instándome a compartir su mensaje con el mundo. La carga de no poder hacerlo se sentía voraz, intensificando mi ansiedad. Decidí que era hora de cambiar. Comencé a investigar y a profundizar en los textos sagrados, buscando conexiones entre lo que Jesús me había revelado y la realidad que enfrentamos. Fui a grupos de apoyo donde personas compartían sus experiencias y descubrimientos, y descubrí que no estaba solo en esta búsqueda. En nuestras conversaciones empezamos a desenredar las complejidades de la verborgene agenda que caracteriza a nuestro mundo. Comprendí que la lucha por encontrar la Wahrheit es una batalla que todos debemos enfrentar y que, al unir nuestras voces, podemos desafiar el status quo. Cada reunión se convirtió en un espacio donde el amor y la verdad podían florecer. La necesidad de hablar era apremiante, y mientras compartía mi testimonio, sentía cómo resonaban mis palabras en los corazones de los demás.
Era un llamado al Erwachen, no solo para mí sino para todos nosotros. Un sabría qué dirección podrían tomar mi vida y mi misión, pero estaba decidido a no dejar que el miedo a la desaprobación me detuviera. En el cruce entre la fe y la racionalidad, el amor de Jesús se presentaba como la brújula que debía guiarme a lo largo de este camino. Cada paso que daba era un paso hacia la libertad, y a medida que avanzaba, la luz se hacía más intensa, iluminando la verdad en medio de un mundo que a menudo elige la oscuridad. Mientras me sumergía en mis oraciones diarias, una sensación de vacío profundo comenzó a invadirme. Soy Amir, un fiscal musulmán en Washington, y aunque, desde fuera, mi vida parece exitosa y bien estructurada, dentro de mí hay un mar de dudas que acecha mi paz. En cada rezo, en cada súplica, sentía más desasosiego. La rigidez de mis creencias, que durante tanto tiempo me había confortado, ahora se sentía como una prisión. Una sombra de insatisfacción, un Geistlicher Krieg interno, me hacía cuestionar la verdad detrás de mis convicciones, desafiando la esencia de lo que creía. En medio de esta crisis espiritual, comencé a experimentar sueños vividos. En ellos, una figura brillante y resplandeciente me llamaba con un amor incondicional. No era otra que Jesús, cuya presencia y mensaje se colaban en mis noches, arrastrándome hacia un despertar que no podía ignorar. En una de esas visiones, Él me mostró cómo las estructuras de poder que nos rodean, la élite, operan, alimentando una verborgene agenda que perpetúa la opresión y la Täuschung en nuestras sociedades. Los sueños eran más que simples ilusiones, eran vislumbres de verdades que había mantenido cerradas bajo la clave. Cada vez que despertaba, el eco de sus palabras resonaba en mi mente. La verdad es un camino hacia la sanación y la libertad. A medida que pasaban los días, mi determinación por encontrar respuestas crecía. Sabía que debía compartir lo que había aprendido. No solo para liberarme a mí mismo, sino también para ayudar a aquellos que estaban atrapados en el mismo ciclo de ignorancia y miedo. La Wahrheit que Jesús ofrecía era un regalo que debía ser compartido y, sin embargo, la duda y el temor a ser rechazado por mi comunidad seguían asediándome. Mientras lidiaba con este conflicto interno, sentí que el amor que había experimentado en mis sueños no podía ser simplemente un hecho aislado. Era un llamado a la acción. Decidí que debía conectarme con otros que habían experimentado encuentros similares, y que también buscaban entender la fe de una manera más profunda. Encontré un grupo donde personas compartían sus historias de transformación, y en esas interacciones, la conexión se volvió palpable. Cada una de sus experiencias reflejaba las luchas y las verdades que yo también había comenzado a descubrir. La comunidad se convirtió en un refugio, un lugar donde no solo podía ser auténtico, sino donde cada relato resonaba como un canto de esperanza. El momento decisivo se acercaba. La verdad que había encontrado en mis visiones y en las conversaciones con otros llegó a un punto en el que ya no podía contenerla más. Reconocí que mi misión era compartir la luz que había recibido de Jesús, una luz que podía iluminar los rincones oscuros que aún nos afectan. La lucha por el Erwachen espiritual en la comunidad se sentía más intensa. Sabía que, aunque la resistencia y el miedo eran parte de esta travesía, el amor y la verdad siempre triunfan a largo plazo. Cada paso hacia adelante, cada voz que se unía al coro de la verdad, era un paso más hacia un futuro donde la luz podría vencer a la oscuridad. Estaba dispuesto a dar ese primer paso, incluso en medio de la incertidumbre. Era un día particularmente agobiante en mi carrera como fiscal en Washington. Las presiones del trabajo, las expectativas de la comunidad y el peso de mis responsabilidades se acumulaban sobre mis hombros. Me sentía como un náufrago, atrapado en un mar de estrés y ansiedad. En medio de esta tormenta emocional, experimenté un evento que cambiaría mi vida para siempre. Mientras me preparaba para presentar un caso importante, la luz comenzó a desdibujarse a mi alrededor, y me encontré en un estado de casi muerte, donde el tiempo y la realidad parecían distorsionarse. En ese instante de pérdida de conciencia, una luz resplandeciente me envolvió, y allí, en medio de su claridad, apareció Jesús.
Su figura era a la vez imponente y serena, irradiando amor y compasión. Al mirarme no vi juicio, sino una profunda comprensión de mis luchas y temores. Fue entonces cuando me habló. Sus palabras resonaron en mi corazón, como si cada una de ellas fuera una clave que abría las puertas del entendimiento. Me reveló las verdades detrás de la Wahrheit, mostrándome la verborgene agenda que la élite había implementado para manipular a nuestra comunidad y mantenernos en un estado de Täuschung. Jesús me mostró cómo el Geistlicher Krieg se libra no solo en los corazones de los individuos, sino también a gran escala en la sociedad. Las divisiones que observamos, las injusticias que enfrentamos, todo resultaba de un sistema diseñado para mantenernos separados y confundidos. Comprendí que mi sufrimiento no era un evento aislado, sino una pequeña parte de un conflicto mayor que afecta a la humanidad en su conjunto. Offenbarung tras Offenbarung, empezó a florecer en mí la idea de que la lucha por el amor y la verdad debía ser el centro de mi existencia. Al regresar a la realidad, el impacto de esta revelación fue profundo. Sentí que el vacío en mi corazón se había llenado con un nuevo propósito. A pesar de la presión externa y el miedo a las repercusiones, estaba decidido a compartir lo que había aprendido. Era un desafío monumental, y la posibilidad de perder a mis seres queridos y mi estatus dentro de la comunidad me atemorizaba. Sin embargo, la luz de Jesús me impulsaba a seguir adelante. Comencé a investigar más, a leer la Biblia y a escuchar testimonios de otros que habían tenido encuentros similares. La red de personas que se unían en esta búsqueda de Erbaken se expandía a mi alrededor. Cada una de sus historias de lucha y transformación me daba fuerza. Me di cuenta de que, a pesar de nuestras diferentes experiencias, compartíamos un anhelo común de verdad y amor. Cada encuentro se convertía en un refugio, un lugar donde podía ser auténtico sin temor a represalias. Con cada paso que daba hacia la divulgación de mi experiencia, sentía que estaba sembrando semillas de esperanza. Las conversaciones sobre política, espiritualidad y las injusticias del mundo tomaban un nuevo significado. Cada testimonio que compartía no solo liberaba a mis oyentes, sino que, de alguna manera, también me liberaba a mí. La lucha seguía, y había mucho más que aprender, pero estaba decidido a no rendirme. La misión de Jesús se convertía en mi misión, y así, en medio de este oscuro viaje, comenzaba a brillar una luz que prometía cambiar todo lo que conocía. Después de mi experiencia con Jesús, enfrenté una nueva realidad que era a la vez liberadora y aterradora. Soy Amir, un fiscal musulmán en Washington, y lo que había comenzado como un viaje de búsqueda interna se convirtió en un camino lleno de desafíos. La revelación que recibí me mostró la Wahrheit detrás de la Täuschung que había perpetuado mi vida hasta ese momento. Sin embargo, al regresar a mi comunidad y compartir mi testimonio, me di cuenta de que no todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva perspectiva. La furia de mi familia y miembros de la comunidad fue inmediata. Me etiquetaron como hereje, un traidor a nuestras creencias. Cada mirada de desaprobación, cada comentario sarcástico, caló hondo en mí. La angustia de ser rechazado por quienes amaba se volvió una carga emocional casi insoportable. A pesar de haber encontrado la luz de Jesús, el dolor de la soledad se instaló en mi corazón. Las noches se hicieron más oscuras, y la culpa por desafiar las creencias que habían definido mi vida me perseguía. La sensación de aislamiento se convertía en una sombra constante. Sufría por no ser comprendido y por el temor de que mis seres queridos nunca pudieran aceptar mi nuevo camino. Sin embargo, la Offenbarung que había recibido me instaba a seguir hacia adelante, a no rendirme en este Geistlicher Krieg que se libraba dentro de mí. A pesar de las dificultades, sabía que debía hablar, no solo por mí, sino por todos aquellos que se sienten atrapados en un ciclo de confusión y manipulación por parte de la élite. Mientras navegaba por este nuevo camino, empecé a explorar maneras de compartir mi fe de un modo que resonara con otros. Busqué grupos de apoyo donde pudiera encontrar consuelo y, al mismo tiempo, brindar esperanza a quienes también luchaban con cuestiones de identidad y fe. En esos encuentros, escuchaba historias de transformación que reflejaban la mía,
un eco de las luchas y los sueños por un mundo más justo. Cada testimonio compartido era una chispa que avivaba mi determinación. A medida que me comprometía más a esta misión, cada pequeño avance era un recordatorio de que aún en la oscuridad hay luz. La elección de compartir la esperanza que había encontrado en Jesús me confería una nueva visión de lo que significa defender la verdad en un mundo que anhela la autenticidad. Cuando hablo sobre la Wahrheit y el amor que Jesús representa, siento que no solo ilumino mi camino, sino que también inspiro a otros a desafiar el miedo y buscar su propio despertamiento espiritual. Estoy decidido a seguir adelante, incluso con los riesgos y la incomprensión, con la esperanza de que algún día la luz triunfara sobre la oscuridad. En mi búsqueda de la verdad, me vi empujado hacia un camino desconocido y desafiante. Soy Amir, un fiscal musulmán en Washington, y a pesar de mi éxito profesional, sentía un vacío en mi vida que no podía ignorar. Durante años, seguí las enseñanzas de mi fe, creyendo que eso me traería paz y propósito. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a cuestionar la lógica de mis creencias. La insatisfacción creció hasta convertirse en una espina en mi corazón. Y fue entonces cuando decidí emprender un viaje que cambiaría mi existencia. Empecé a leer la Biblia en secreto, buscando respuestas y consuelo en sus páginas. Cada capítulo se sentía como un susurro dirigido a mi alma, tocando la parte de mí que había estado reprimida. Durante mis lecturas, me encontraba con las enseñanzas de Jesús, y sus palabras acerca del amor y la compasión resonaban profundamente en mí. En medio de esta búsqueda solitaria, descubrí una comunidad de ex-musulmanes que también habían experimentado sus propias transformaciones. Compartieron sus historias de dolor y liberación, y me di cuenta de que no estaba solo. La conexión con ellos me ofreció un sentido renovado de pertenencia. Un lugar donde podía ser auténtico sin el temor del juicio. A medida que profundizaba en mi relación con Jesús, cada reunión se convertía en un espacio sagrado. Estos encuentros estaban cargados de una energía vibrante, donde el amor de Jesús se manifestaba en cada mirada y cada palabra. En medio de nuestras conversaciones, comenzamos a desmantelar la touchung que la élite había tejido a nuestro alrededor. Hablábamos de cómo la verborgene agenda que controla nuestra sociedad se traduce en guerras y divisiones, y cómo la búsqueda de la verdad debe ser nuestra prioridad. Esta Ofenbarung colectiva nos unió, despertando un deseo de actuar y compartir nuestras experiencias con el mundo. Sin embargo, a pesar del apoyo que encontraba en esta nueva comunidad, los miedos seguían acechándome. La inseguridad respecto a mi familia y mis amigos persistía. Temía que al compartir mi viaje de Erbaken, pudiera perder mi lugar en la comunidad que siempre había sido mi refugio. Las voces en mi cabeza me recordaban constantemente las consecuencias de desafiar lo establecido. Pero también sabía que el mensaje de Jesús era más grande que cualquier miedo personal. La verdad que había encontrado tenía el potencial de transformar vidas, y no podía quedarme de brazos cruzados mientras otros sufrían en la oscuridad. Con el tiempo, se hizo evidente que debía compartir mi experiencia públicamente. La idea de hablar frente a un grupo, de ser vulnerable y auténtico, me aterraba. Sin embargo, sentía una creciente urgencia en mi corazón, como si cada día que pasara sin compartir esta luz fuera un día perdido. Entonces tomé la decisión de organizar un encuentro donde pudiera compartir mi testimonio y dar un mensaje de esperanza a quienes se sintieran perdidos. Al hacerlo, estaba desafiando no solo mis propios miedos, sino también las estructuras que habían mantenido a tantas personas bajo el control de la ignorancia y el silencio. La lucha por la verdad había comenzado, y sabía que, con Jesús a mi lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en este camino. En esta nueva comunidad, he encontrado claridad y paz que nunca antes había experimentado. Soy Amir, un abogado musulmán en Washington, y desde mi encuentro con Jesús, mi vida ha tomado un rumbo que desafía todo lo que creía. La revelación que recibí me hizo comprender verdades escondidas sobre la élite y su verborgene agenda, sobre cómo la Touchung alimenta la división social y el sufrimiento humano.
Sin embargo, este nuevo despertar está en constante conflicto con el temor a perder la estructura que ha definido mis años anteriores. Cada día en esta comunidad, donde el amor y la verdad son el hilo conductor, siento como un nuevo yo va surgiendo. Las conexiones que he formado son profundas y auténticas, pero la sombra de mi pasado todavía me persigue. La angustia de ser rechazado por mi familia y la conexión que he tenido con mi cultura pesa en mi corazón. A medida que me adentro más en esta nueva vida, las voces en mi cabeza me recuerdan la posibilidad de perder todo lo que he construido. El miedo es un oponente constante en este Geistlicher Krieg que se libra en mi interior. Recuerdo las noches en que me sentaba solo reflexionando sobre la decisión de seguir este camino. ¿Cómo podría reconciliar mi amor por Jesús con mis raíces y tradiciones familiares? La presión por mantener mi identidad estaba en conflicto con mi llamado a compartir la Wahrheit que había descubierto. Cada interacción con antiguos amigos y familiares se sentía como un terreno minado, donde el temor a ser visto como un traidor se cernía sobre mí. Aún así, sabía que el amor de Jesús me había dado una voz que no podía ignorar. A través de las oraciones y los encuentros en la comunidad, veo que mi testimonio puede ser una chispa de esperanza para aquellos que aún se sienten atrapados en la oscuridad. Las historias que compartimos son un poderoso recordatorio de que el camino hacia el Erwachen no está reservado para unos pocos, sino que ofrece luz a todos. A medida que escucho los relatos de transformación de otros, me doy cuenta de que todos estamos en esta lucha juntos, y que esto es más que una simple búsqueda personal de verdad. Es una misión colectiva para desmantelar las estructuras que nos oprimen. Decido que es hora de dejar en claro mi compromiso. Al compartir mi historia, estoy no solo buscando mi liberación, sino también brindando un puente hacia la conexión y el entendimiento. Cada palabra es un acto de valentía, una declaración de amor hacia aquellos que aún no han encontrado su verdad. Estoy decidido a seguir adelante, a navegar por el camino aunque esté lleno de incertidumbre, porque sé que, con cada pequeño paso, estoy siendo guiado por la luz de Jesús hacia un futuro lleno de esperanza. Esa mañana, mientras me preparaba para presentar un caso importante en el tribunal, una extraña sensación de inquietud me envolvía. Soy Amir, un abogado musulmán, y a pesar de que el mundo exterior reconocía mi éxito, yo sentía un vacío que crecía con cada día que pasaba. La seriedad con la que enfrentaba mi carrera no podía ocultar el Geistlicher Krieg que libraba en mi interior. La presión por seguir las normas establecidas y por ser un ejemplo para mi comunidad había comenzado a sofocarme. La forma en que la élite maneja nuestras creencias y valores me hacía cuestionar hacia dónde se dirigía mi vida. Durante aquel juicio, me encontré atrapado en una espiral de pensamientos. En medio de esos momentos de alta tensión experimenté algo que cambiaría radicalmente mi perspectiva. Una luz intensa penetró en la sala, y, como si el tiempo se hubiera detenido, vi a Jesús. Su presencia era abrumadora. Recordé sus enseñanzas sobre el amor y la verdad, todo lo que había aprendido pero que ahora parecía tan lejano. Me miro a los ojos y, en ese instante, sentí que toda la angustia acumulada se disipaba. Jesús me reveló verdades que desnudaban la realidad detrás de la Toshun que habíamos aceptado. Las palabras de Jesús fluyeron como un torrente. Me mostró la Offenbarung sobre cómo la élite utiliza la manipulación y la opresión para dividir a nuestra sociedad. Comprendí que las guerras y la desesperación del pueblo no eran meros accidentes. Eran parte de un sistema diseñado para mantenernos en la ignorancia. Cada imagen estaba impregnada de dolor y sufrimiento, y cada verdad revelada era como abrir una herida que estaba ahí, oculta bajo la superficie de mi conformidad. La necesidad de actuar se apoderó de mí, un llamado claro a ser parte del cambio. Al regresar a la realidad me encontré lidiando con un torbellino de emociones. La revelación que había recibido me llenó de una nueva determinación, pero también de un profundo miedo. ¿Cómo podía compartir lo que había aprendido con una comunidad que valoraba la tradición por encima de la verdad? En la intimidad de mis pensamientos,
fui consciente del alto costo que podría tener proclamar mi nueva fe. Las dudas sobre mi familia y mis amigos se instalaban en mi mente, y sentía que, al compartir este nuevo entendimiento, podría perder todo lo que había construido hasta entonces. Sin embargo, la luz de Jesús y el amor que sentí durante nuestro encuentro establecieron en mí un fuego, una urgencia de hablar. Empecé a buscar grupos y comunidades donde pudiera compartir mi testimonio, donde otros podrían encontrar consuelo en sus propias luchas. La conexión que formé con aquellos que también habían tenido encuentros con la luz me dio la fuerza para continuar. Juntos, comenzamos a desmantelar el silencio que rodea nuestra búsqueda de la verdad y la justicia. Cada reunión, cada historia compartida, era un paso hacia la luz, un acto de resistencia contra la oscuridad. Sabía que estaba comenzando un viaje que no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentar los retos que vendrían. La lucha por la Wahrheit apenas había comenzado y yo estaba listo para dar la cara. Finalmente, tomé la decisión de dejar atrás mi vida anterior y mudarme a una nueva ciudad, un lugar donde pudiera practicar mis creencias sin miedo ni juicios. Soy Amir, un fiscal musulmán que ha pasado por un profundo proceso de transformación. Aunque la idea de alejarme de todo lo conocido me aterraba, la necesidad de vivir auténticamente se volvió más fuerte que el miedo a lo desconocido. En mi corazón, sentía que había sido llamado a algo más grande, una misión que iba más allá de mí mismo. Al llegar a esta nueva ciudad, la sensación de libertad era abrumadora. La oportunidad de hablar abiertamente sobre Jesús y sus enseñanzas era un regalo que no podía ignorar. La luz que había experimentado durante mi encuentro con él seguía brillando en mi interior, dándome valor para compartir mi historia. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía el peso del Geistlicher Krieg que aún libraba. Las preguntas sobre mi identidad y la conexión con mi cultura seguían frescas y, a menudo, me llenaban de inseguridades. Comencé a construir una nueva vida centrada en el evangelismo, donde cada encuentro y cada conversación era una oportunidad para hablar sobre la Wahrheit que había recibido. Encontré grupos de apoyo donde las personas, al igual que yo, buscaban respuestas y un sentido de pertenencia. Cada historia que escuchaba resonaba con mis propias luchas, creando un entorno en el que podía ser auténtico. Hablábamos de la Offenbarung que habíamos recibido, de cómo Jesús nos había guiado a través de la confusión y la Täuschung que impone la élite en nuestras vidas. Sin embargo, la sombra de la pérdida de mi antiguo mundo seguía acechando. La idea de ser rechazado por mi familia y amigos, de ser visto como un traidor, era un recordatorio constante de los riesgos que implicaba mi nuevo camino. La presión social y las expectativas culturales pesaban en mi mente cada vez que me preparaba para compartir mi fe. Pero el amor y la verdad de Jesús me daban la fuerza necesaria para seguir adelante. Cada vez que hablaba sentía que estaba rompiendo las cadenas que me habían mantenido prisionero. El proceso de evangelizar se convirtió en un viaje de sanación tanto para mí como para los demás. Al compartir mi testimonio no solo liberaba a otros de la oscuridad, sino que también sanaba mis propias heridas. La conexión que formábamos era poderosa. Juntos enfrentábamos el dolor y la injusticia presentes en el mundo. La lucha por encontrar un significado en medio del sufrimiento se transformaba en una búsqueda compartida, y cada pequeño paso que dábamos hacia el Erwachen era un triunfo en esta batalla continua. A pesar de los desafíos que aún enfrentaba, estaba decidido a avanzar, sabiendo que la luz de Jesús nunca me abandonaría en este camino hacia la verdad. Han pasado años desde que tomé la decisión de compartir mi historia, y cada día me acerca más a una misión que siento arraigada en mi ser. Soy Amir, un fiscal musulmán que, después de experimentar un encuentro profundo con Jesús, ha dedicado su vida a tocar las vidas de otros que enfrentan sus propios desafíos. La experiencia que viví no solo transformó mi vida, sino que también despertó en mí una llamada a ayudar a quienes atraviesan sus propios Geistlicher Krieg. Saber que mi viaje puede inspirar a otros me llena de propósito. Durante estos años,
He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que se sienten atormentadas por dudas similares a las que alguna vez tuve. En cada conversación veo reflejadas mis propias luchas. La lucha por aceptar la verdad revelada, el miedo a ser rechazado y las preguntas sobre la fe que una vez me conecto a mi historia familiar. La Offenbarung que Jesús me brindó revela cómo la élite utiliza una verborgene agenda para manipular nuestra comprensión del mundo. He visto cómo esta manipulación perpetúa la Täuschung en la que muchos aún viven, y eso solo refuerza mi determinación de luchar por la libertad espiritual. A través de los encuentros que he tenido con otros, he sentido una profunda conexión. Personas que han cambiado su vida, superando el miedo y la duda para abrazar una nueva fe. Cada historia es una luz brillante que ilumina el camino hacia el Erwachen. Juntos, discutimos la importancia de estar alerta ante las divisiones que nos separan y la manera en que nuestras experiencias compartidas pueden ser un puente hacia el entendimiento. Cada testimonio que escucho reitera que no estamos solos, que la búsqueda de la verdad es universal y esencial. Aún con toda esta fortaleza que he encontrado en la comunidad, el dolor de la distancia con mi familia sigue presente. Las conversaciones sobre mi transformación han sido difíciles y a menudo se convierten en confrontaciones. Me pesa la culpa de no ser el hijo o el hermano que esperaban, y la imagen de ser un traidor en sus ojos se cierne sobre mí como una sombra. Pero la luz de Jesús permanece en mi corazón, y me recuerda que el amor y la verdad son más poderosos que el miedo. Esta misión es también un acto de amor hacia ellos, un intento por mostrarles que hay un camino de esperanza más allá de lo que conocen. Desearía que pudieran ver cómo mi vida ha cambiado para mejor, cómo he encontrado un propósito que me impulsa a actuar. La urgencia de compartir el mensaje de Jesús no se debe solo a mi experiencia personal, sino a la necesidad de que otros también encuentren la liberación que yo he tenido. Cada día aliento a quienes me rodean a buscar su verdad, a despertar de la Täuschung que nos rodea. Mi corazón anhela el día en que pueda reconciliarme con mi familia, compartir mi luz con ellos y demostrarles que, aunque el camino es arduo, siempre hay esperanza en el amor y la verdad que Jesús ofrece. La lucha por esta realidad apenas comienza y estoy decidido a no rendirme. Jetzt, da du meine Reise bis zu diesem Punkt kennst, möchte ich dich fragen: Hast du jemals in deinem Leben das Gefühl gehabt, dass das Licht der Wahrheit gerade um dich herum scheinen könnte, bereit dich aus der Dunkelheit zu ziehen? Denn in einer Welt, in der wir von Stimmen umgeben sind, die uns trennen und manipulieren wollen, sind wir alle Teil eines viel größeren Plans, eines göttlichen Aufrufs zur Freiheit. Mein Name ist Amir. Und was ich durch Jesus erfahren habe, diese Berührung des Himmlischen, könnte auch dein Leben verändern. Die Herausforderungen, die ich und viele andere auf diesem Weg erlebt haben, sind nicht das Ende, sondern der Anfang von etwas Wundervollem. Aber ich brauche deine Stimme, deinen mutigen Schritt, um das Gespräch über die Wahrheit zu eröffnen. Teile in den Kommentaren, was für dich die Wahrheit bedeutet. Hattest du auch schon einmal einen Moment, der deine Sichtweise auf die Welt verändert hat? Deine Erfahrungen könnten das Licht sein, das jemand anderem den Weg zeigt. Wenn du bereit bist, deinen eigenen Weg zur Freiheit zu erkunden, dann vergiss nicht, unseren Kanal Wahrheit von Jenseits zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. In dieser Zeit des Wandels ist es unerlässlich, dass wir zusammenbleiben und uns gegenseitig unterstützen. Du bist nicht allein in diesem Kampf um Wahrheit und Licht. Im nächsten Video werde ich die inspirierende Geschichte einer Person teilen, die, ähnlich wie ich, eine tiefgreifende Begegnung mit Jesus hatte. Ein Zeugnis, das dir den Mut geben kann, deinen eigenen Weg zu finden. Ich lade dich ein, diese Reise mit uns zu unternehmen. Danke, dass du heute dabei warst. Erinnere dich daran, der Weg zur Wahrheit erfordert Mut. Und jeder Schritt in Richtung Licht ist ein Schritt in die Freiheit. Bis bald, hier auf unserem Kanal.